Victoria del Real Madrid 62-82 en uno de los peores partidos de la temporada. Vente y lo analizamos. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Pues sí, para mí hoy uno de los peores partidos por momentos del Real Madrid de baloncesto esta temporada. Se podía intuir que iba a ser un partido donde no íbamos a ver una magnífica versión del conjunto de Chus Mateo, pero es verdad que la primera parte ha sido terrorífica. Con unos terribles problemas para encestar desde fuera, paupérrimos porcentajes en ese momento en el tiro de tres, muchos problemas para generar dinamismo, tener ritmo, control del juego y dando la sensación de que el equipo incluso le faltaba energía, lo cual se contextualiza de manera adecuada con el doble compromiso de Euroliga que ha tenido esta semana el Real Madrid, ¿no? Pero al final también hay que ver el lado bueno de las cosas, hay que sacar este perfil de partidos a domicilio, partidos donde llegas a lo mejor con una situación energética inadecuada para mostrar tu mejor baloncesto ofensivo y defensivo, y hay que decir también en el lado bueno es que al final en la segunda parte poco a poco la tendencia fue clara de dominio del Real Madrid, un partido donde el rebote ha sido fundamental, donde hemos cogido pues ese punto diferencial dentro del partido, los rebotes ofensivos, con un Tavares otra vez en modo MVP, con 15 puntos y 10 rebotes para el caboverdiano. Dzanan Musa en esa segunda parte, encontrando los puntos que otros jugadores no eran capaces de enlazar o de encontrar, con todo lo que hemos comentado, los porcentajes de 3, que luego se han maquillado un poco. Aún así nos hemos quedado con un 6 de 31, un 19%, para un equipo del nivel del Real Madrid es paupérrimo, pero Dzanan Musa en esa segunda parte, el bosnio, ha sido fundamental para darle algo de solidez al ritmo anotador del Real Madrid, que estaba siendo tan lamentable en la primera mitad. Muchos minutos en segunda parte de Sergio Llull. Hanga y el Chacho no han funcionado excesivamente bien, sobre todo Hanga ha estado muy mal en el tercer cuarto, el Chacho no ha estado inspirado, pero creo que algún minutito más sí que se le podía haber dado para dar algo de descanso al menos a Sergio Llull. Si hoy entiendes que tenía que sumar más de 20 minutos como así ha entendido Chus Mateo, hay que decir que ha sido de los mejores del Real Madrid en el día de hoy, con esos guarismos estadísticos, con esos 12 puntos importantes, aunque también con unos porcentajes bastante bajos, aunque los porcentajes bajos en realidad han sido de todo el mundo, por lo cual no voy a señalar en eso hoy solo a Sergio Llull, porque insisto, todos los exteriores hoy han estado realmente erráticos en el tiro de 3. No era una cuestión exclusiva de un jugador por seleccionar mal en los lanzamientos. Hemos fallado tiros súper liberados, sobre todo en la segunda parte, donde hemos mejorado nuestro juego, donde el conjunto nazarí estaba empleando esa zona 3-2 que nos generaba al principio algo de cortocircuito. Poco a poco con Yabusel en la zona de 4.70 encontramos a la hora de distribuir juego alguna solución, y con todo y con ello, insisto, buenos tiros para Fabián, para Llull, para el propio Yabusel, para todos los jugadores que se disponían a tirar, todos los fallaban prácticamente, o sea que insisto, no creo que sea una cuestión puntual de Sergio Llull. Por lo demás, poquito que destacar en los planos estadísticos, en un partido donde poquitas cosas de talento se pueden destacar. Mario Gesson ya se la ha visto pues bastante fuera de cobertura del partido, Alberto Abalde lo mismo, Rudy Fernández ha aportado cositas en defensa como siempre, mucho intangible, y creo que era un día en el cual había que aportar mucho intangible, ¿no? En esos partidos donde no tu cuota de talento no marca tanto la diferencia, tienes que bajarte al barro, luchar balones sueltos, robar, poder correr. El Madrid ha habido momentos que ha podido correr. También el Covirán Granada tenía bajas importantes y yo creo que han terminado cansados el gran esfuerzo de los primeros 20 minutos que han empleado. Y bueno, competitivamente yo creo que han dado su máximo, y hay que tener en cuenta que este equipo es claramente de los peores de la Liga Endesa y tiene muchas limitaciones, y si a eso le sumas algunas bajas importantes, pues blanco y en botella. Era una cuestión de tiempo que el Real Madrid se fuera a llevar por un camino natural este partido. Creo que es un partido en el cual no se puede tampoco decir algo a nivel de conclusiones, porque creo que había un contexto bastante evidente en este partido. Los niveles de esfuerzos el Real Madrid y cualquier equipo de este nivel se los marca dentro del calendario, y creo que, bueno, en el último cuarto y en el tercero ha habido algunas cosas interesantes, algunos momentos de extra pass buenos cuando ya hemos movido bien el balón, a diferencia de ese, sobre todo, primer cuarto malísimo. Pero bueno, la primera parte en general ha sido patética a nivel de transición de juego, a la hora de elaborar, de constituir juego. Era Tavares el que estaba sacando las castañas del fuego, el que estaba reboteando, el que se estaba comiendo por momentos a Nian, aunque Nian, hay que decir que al igual que Renfro y otros jugadores han hecho un muy buen partido, jugando
pues eso, a mucho nivel y mucha concentración, que como digo, creo que al final lo han pagado, ¿no? De alguna manera. Lo dicho, partido para pasar página, victoria sin más, nada baloncestísticamente súper destacable. Eso sí, Tavares y Musa son claramente líderes en este equipo. Cuando, pues hoy, por ejemplo, no convocas a Nigel Williams-Goss, que le has dado descanso presuntamente, pues esa era la idea, pues el equipo yo creo que lo ha notado, porque en el puesto de base ni Hanga ni el Chacho hoy han dado un buen nivel, y Sergio Llull creo que se ha visto él mismo bastante solitario y ha tenido que dar ese esfuerzo, aunque, como digo, si a Llull lo empleas de manera puntual para este perfil de partidos y exigencias, creo que te puede valer bastante bien, como se ha demostrado. Pero bueno, creo que hoy, por ejemplo, Nigel hubiera dado muchas soluciones cuando otros jugadores no han dado ese paso al frente dentro del puesto de base. En fin, chicos, me gustaría que me dejarais vuestra opinión al respecto del partido. ¿Qué os ha parecido este Real Madrid? Para mí uno de los peores partidos de la temporada, sobre todo esos 20 primeros minutos. Luego se ha ido arreglando ese trajín de partido que estábamos haciendo. A nivel de rebote me ha gustado mucho el equipo. En el rebote ofensivo creo que nos ha dado esa vitamina cuando Covirán Granada estaba cerca, porque creo que ha sido un partido también que a nivel de diferencia creo que ha habido momentos donde ellos han abdicado, donde ya se ha firmado el armisticio, donde ellos no estaban compitiendo en los últimos minutos, y creo que la diferencia de puntos ha sido más holgada probablemente de lo que pues hemos visto en el partido, que ha habido mucha igualdad, con un Covirán Granada que no se rendía, que estaba a poquitos puntos del Real Madrid. En fin, chicos, dejadme vuestra opinión del partido y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.